Bien, otro capítulo bastante interesante que vamos a analizar es la seguridad en capas. Este tipo de seguridad es muy importante analizarla y saber cómo funciona esto. Tenemos entendido que existe algo llamado la ley de Pareto, o también denominado el principio de Pareto, el principio 20-80 u 80-20, que dice, por ejemplo, que de forma general, para un amplio número de fenómenos, aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Sin embargo, en lo que se refiere a seguridad informática, esto no es tan real, no es tan aplicable. ¿Por qué? Porque el 99% de protección equivale al 100% de vulneración. Dicho de otra manera, el 1% sin proteger se puede llevar fácilmente a un 100% de vulneración o de vulnerabilidad, ya que es suficiente para un hacker experimentado poder hackearnos, valga la redundancia. Entonces convertiríamos básicamente un castillo enorme en simplemente un castillo de arena, porque una simple entrada sería suficiente para que uno o un grupo de hombres puedan entrar y puedan realmente dejar de hacer inexpugnable aquel castillo. Entonces, en una red informática, ¿qué es lo primero que el hacker ataca? Lo primero que ataca el hacker siempre va a ser el router, siempre. El router es aquel que se encarga, o que es dispositivo de hardware o software también, porque hay routers que son virtuales, usado para la interconexión de redes informáticas, y esta permite asegurar el direccionamiento de paquetes de datos entre ellas y determinar la mejor ruta que deben tomar. Para ello básicamente funciona el router. Voy a mencionar algunas características interesantes, no todas porque son muchas. Sin embargo, es importante analizar algunas de ellas. Por ejemplo, ¿por qué atacarlo primero? Porque para tener acceso a todo el tráfico que pasa por él, es necesario atacarlo, monitorearlo y obtener información. Algunos métodos de hackers es hacer que suba muchísimo el tráfico a través del router, para que entonces los paquetes que vengan de vuelta hacia el hacker puedan darle información importante. Hay aplicaciones celulares gratuitas que permiten hacer un sniffing, o mejor dicho, un sabueso, vamos a decirlo en español, pero se le llamaría realmente un sniffing de la zona para ver qué conexiones hay. Por ejemplo, Wi-Fi Analyzer es una aplicación gratuita que permite ver cuántas son las conexiones Wi-Fi que están a mi alrededor en determinado punto. Sin embargo, hay aplicaciones un poco más avanzadas que permiten descubrir la dirección MAC del router, y con la dirección MAC ya es un paso adelante para el hacker. Hay aplicaciones que sirven para ello. Por ejemplo, en Windows se puede utilizar el programa llamado Brutus, y de Linux un programa llamado Hydra. Son programas que son específicamente hechos para hacer ataques de fuerza bruta o ataques de diccionario al router. Un ataque de fuerza bruta o ataque de diccionario es tratar de descifrar cuál es la clave de la misma Wi-Fi, o tratar de acceder al router mediante la contraseña y el usuario por defecto. Muchas veces compramos un router, y esto es importantísimo, por favor, tomarlo en cuenta. A veces compramos un router y por desconocimiento lo conectamos, seguimos los pasos que aparece, colocamos la clave de nuestro Wi-Fi, excelente, después de haberlo conectado por cable al PC, y accedemos a la dirección que generalmente es 192.168.1.1 o 0.1, depende del fabricante, pero generalmente es una dirección IP de clase C, y es por eso que comienza por 192. Entonces,
le colocó una buena clave, pongámosle que le colocó una de 14, 15 caracteres entre números y letras, y así sucesivamente. Inclusive hasta pudo haber hecho oculto el nombre de usuario para que ninguno con un sniffer pueda verlo. Pero ¿qué sucede cuando usted sale de la aplicación? Bueno, que no le modificó el usuario, o por lo menos la contraseña de acceso a la configuración del router. Entonces, por una buena clave que le haya colocado, sencillamente es fácil, luego de haber accedido dentro del router, descubrir cuál es la clave de Wi-Fi. Inclusive se la pueden modificar y usted queda fuera de conexión. El router, como trae por defecto la clave del acceso, esta clave está en modo inseguro, lógicamente, porque generalmente es admin o admin y espacio en blanco, etcétera. Depende del fabricante. Pero hay una vulnerabilidad más allá, de que no se bloquea luego de ingresos fallidos por contraseña, por lo que el atacante puede hacerles literalmente miles o hasta millones de ataques hasta conseguir entrar a la configuración del router, y el router no se bloquea. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Se le deben aplicar procesos llamados hardening, que lo vamos a mencionar más adelante, y es el proceso de asegurar un sistema mediante reducción de la superficie de la vulnerabilidad. Recordamos que estamos trabajando por capas. Entonces, la primera capa de la red es el router. Sin embargo, el router también cuenta de capas de seguridad. Entonces, estas capas superficiales de seguridad deben mantenerse bien fortalecidas, entre ellas la clave de acceso al router y por supuesto también a la de Wi-Fi. Entonces estamos reduciendo la superficie de la vulnerabilidad mediante el proceso de hardening. Hardening en español es endurecimiento. Entonces, teniendo claro esto, de que lo primero que se ataca es el router, también hay que seguir más allá. Por ejemplo, si logran hackear el router, entonces es importante tener, aparte de la red LAN y aparte de la red donde están colocados el servidor web, el servidor mail, el DNS y la base de datos, una red adicional llamada zona desmilitarizada. Esa zona desmilitarizada, o DMZ, es una red, puede ser un computador físico que tenga dentro virtualizado una gran cantidad de computadores. Entonces pueda simular o emular, mejor dicho, una red LAN con base de datos, inclusive con algún servidor virtual, etcétera, etcétera. O sea, se puede hacer toda una red en un computador bien hecho, de manera tal que se convierta en algo llamado honeypot, o pote de miel, o atractivo para el maleante. Él cree que está dentro de la red, él cree que está hackeando la red, pero cuando ya se dé cuenta de que se le está burlando, ya el Departamento de Seguridad Informática ya habrá redoblado los esfuerzos para proteger el resto de la red. Por tanto, ya cuando hagan el segundo ataque, este hacker, ya habrán asegurado mucho más el resto de la red. Por eso es que se recomienda una zona desmilitarizada. Puede ser un computador específicamente, o puede ser un computador virtual dentro de un computador legítimo. Teniendo en cuenta esto, en la lámina que les hice, allí se menciona el firewall A y el firewall B, por ejemplo. Y hay una zona en color verde donde están los servidores web, mail, DNS y base de datos mediante un switch. Es un gravísimo error colocar esos servidores junto con la red LAN. Por ejemplo, donde vemos en azul, donde dice LAN interna, arriba hay unos servidores, son servidores de archivos y otros más. Pero colocar, por ejemplo, DNS, base de datos y todo aquello junto con la red LAN también es muy vulnerable, porque también se vulnera por ataques internos. Imagínense un ataque interno, bien sea hecho por un trabajador o bien sea hecho por alguna persona que simplemente detrás del computador le coloque un pendrive con toda la información allí dentro. Allí está todo el algoritmo necesario para robar la información de la base de datos, de la webmail, de la mail y la dirección, el alojamiento web. Puede que no quepa todo en el pendrive, pero sí está configurado para enviar todo a un host fuera de la red.
y burlando de todas las maneras posibles los firewall. Entonces los ataques internos se pueden blindar un poco más, aumentar mejor su capa de seguridad cuando estos servidores se colocan en una red aparte y se comunican entre estas redes, entre la LAN y la red donde están los servidores, mediante un VPN interno o una red privada virtual interna. De esa manera se aumenta más el nivel de seguridad. Ahora, ¿cómo podemos aumentar la seguridad en la navegación a internet? Básicamente, cuando nos conectamos a internet lo hacemos a través de un servidor proxy. Este servidor proxy es un servidor físico o virtual en la que su función principal, entre otras más, es que nuestra dirección IP no sea vista por la red pública de internet. O sea, nuestra IP pública que nos asigna el proveedor, bien sea CanTV, Movistar, Digitel o cualquier otro, esa dirección IP no es vista por el servidor que estamos haciendo solicitud en la internet, porque pasa a través del proxy y el servidor al que estamos tratando de acceder en internet solo ve la dirección IP del proxy. Sin embargo, ¿esto es seguro? Pues no, porque un proxy puede ser de un proveedor que nosotros no conozcamos. Al no conocer el proveedor del proxy, estamos a la expensa de cualquier hacker. Inclusive puede un hacker hacer función de proxy y nosotros mediante él estamos dándole toda nuestra información. También otro método de conexión a internet que también se puede considerar seguro es un VPS, que es un servidor privado virtual. Puede ser un servidor físico o un servidor virtual. Muchas veces son servidores pagos. Cuando son servidores pagos y son de compañías reconocidas, generalmente funcionan muy bien y son muy seguros. Sin embargo, tiene algunos contras que los hace inseguros, o por lo menos no totalmente seguros. Ya para eso es inseguro. Una de ellas es que la configuración es muy engorrosa muchas veces. Un buen sistema operativo, antivirus y un montón de otras cosas. Y lo que lo hace más caro. Entonces el proveedor dice, usted quiere una configuración de mayor seguridad, son tantos dólares mensual. Usted quiere un antivirus más poderoso, son tantos dólares adicionales mensual. Entonces se encarece. Aunque cumple la función de que también, igual que el proxy, no pueden ver nuestra dirección IP directamente, estos servicios terminan siendo muy costosos y no dan el 100% de seguridad. Entonces, realmente con un 1% de seguridad no nos podemos conformar. Otro método es el VPN o red privada virtual, Virtual Private Network. ¿Tiene ventajas? Sí, tiene ventajas. Es un servicio que, aunque es un poco lento porque pasa a través de una red, pasa a través de diferentes servidores y de diferentes computadores o diferentes routers, y hace que se triangule mejor la información. Pero sin embargo tiene una vulnerabilidad muy grande, que es que nuestra dirección IP sí puede ser vista por la red final, por el hosting final, porque no hay un cambio de IP, no hay un enmascaramiento de la IP nuestra, sino que en la IP pasa a través de un tunelado y llega a la red. Por tanto, puede ser vista nuestra dirección IP. Por tanto, ya es suficiente para decir que no es segura. Ahora, ¿qué podemos aplicar? Porque ni proxy, ni VPS, ni VPN son totalmente seguros y nos interesa algo que sea realmente seguro. Bueno, sugerencia: utilizar Tor. Tor es un navegador altamente seguro, muy estable, que tiene buen soporte, es de código abierto, es gratuito por ende, y ese navegador utiliza un sistema de triangulación que hace que de tal manera nuestra dirección IP realmente se pierda, no se vea. Es muy seguro y queda uno totalmente protegido en cuanto a eso, en cuanto al que uno sea fácilmente visto en la red. Sin embargo,
Fíjese que después de hacer esta explicación vamos a llegar a un punto común usted y yo. Pero antes de eso, de ese punto común, vamos a seguir explicando cómo puede funcionar mejor ese navegador llamado Tor, que se parece a Chrome. No es Chrome, se parece a Chrome. Fíjese que el logotipo de ellos es una cebolla y por tanto estamos hablando de seguridad en capas y ellos entienden muy bien lo que nosotros necesitamos de seguridad en capa. ¿Qué sugerencia le puedo dar? Utilizar en su computador, usted en su computador, instalar una máquina virtual. Puede ser por VirtualBox u otros tipos de programas que puedan virtualizar. Y bueno, usted coloca su sistema operativo, coloca su Windows 10, su nivel de memoria, etcétera. Puede instalar algunas aplicaciones básicas o dejarlo tal cual con el sistema operativo limpio. Sin embargo, instalar Tor en la máquina virtual. Usted descarga Tor mediante la máquina virtual de manera tal que sea la máquina virtual la que descargue el programa, lo instala en la máquina virtual, hizo sus compras y luego de hacer las compras, excelente, terminó las compras, muy bien, usted no quiere dejar rastros por seguridad, lo que hace es desinstalar la máquina virtual y ya. Sin embargo, tanto con el proxy, VPS, VPN y mediante Tor y este Tor mediante una máquina virtual, todavía podemos estar altamente vulnerados. ¿Cómo así? Porque hay otras capas que deben cuidarse, otras capas que se deben respetar, que tienen que ver con su privacidad. Imagínese usted que utilizando un proxy o un VPS o un VPN o Tor, usted hace clic en algún archivo malicioso que le descargue un virus encapsulado de tal manera que no es perceptible ante la red y algunos antivirus hasta que lleguen a su PC y le causen daño. Igualito, entonces trajo un virus a su computador. Otra vulnerabilidad en cualquiera de las metodologías es la siguiente. Supongamos que usted hizo toda la instalación de instalador mediante una máquina virtual en su computador. Y cuando hizo la compra, le pidió la dirección de correo y usted le dio su dirección de correo. ¿Qué está haciendo? Le está abriendo una ventana, no le abrió la puerta, pero le abrió la ventana al cliente, a la posibilidad de ser hackeado de alguna forma. Le dio su dirección personal de correo, por tanto su privacidad ahora se vio vulnerada. Créese una nueva cuenta solamente para ese caso en particular y luego que la utilizó y que haya recibido la dirección de correo allí, la respuesta del cliente, del vendedor, etcétera, y terminó la transacción, simplemente esa cuenta la puede cerrar. ¿Está seguro así? Pues todavía no. Imagínese que usted hace la compra, pero hace todos estos pasos, inclusive le da una dirección de correo que no es la suya, la personal, y excelente, y el cliente le pregunta a usted, ¿y a dónde se lo entrego? Anote por favor. Entonces le pasa la dirección mediante ese correo electrónico falso que usted creó, le da la dirección casa número 50, quinta transversal de Altamira, a 2 cuadras de no sé dónde, y esa es su dirección de entrega y esa es su dirección de su casa. Pues suficiente, con la dirección de su casa pueden hacer muchas cosas. Entonces caemos al punto común usted y yo, de que el sentido común prevalece por encima de cualquiera de los métodos de seguridad que implementemos. Siempre téngalo presente, mi querido amigo, mi querido escucha. El sentido común y las buenas prácticas de seguridad y de privacidad están muy por encima de cualquier método físico o de red que nosotros implementemos. Entonces, muchísimo cuidado, tome nota, pregunte a personas que ya lo hayan utilizado, si usted no lo ha utilizado antes. Dice, no, pero me dijeron que Tor es un navegador que es para la Deep Web, eso es peligroso. No, cada vez que usted accede a su banco y se loguea en su banco, está ingresando en la Deep Web, así sea que lo está haciendo a través de Chrome. Usted está haciendo una compra y está en una página como por ejemplo Mercado Libre, se tiene que registrar. Eso es la Deep Web, esa es la web profunda también, solo que es legítima. Entonces no todo lo que está en la Deep Web es peligroso. Mediante Tor se pueden hacer
también estafas, eso es cierto, pero es como darle un cuchillo a un maleante y darle un cuchillo a un carnicero. El carnicero va a hacer una obra de arte con los cortes de carne, pero el maleante va a hacer sus obras delictivas con su cuchillo. Entonces el asunto es cómo se utilice la herramienta. Entonces, bueno, en cuanto a seguridad por capas, es importantísimo el sentido común, nuestra privacidad. El sentido común está muy por encima de cualquier método informático que nosotros apliquemos, y de esa manera podemos estar protegidos.